Saludos, espero que se encuentren muy bien. Vamos en esta sesión a continuar un poco lo que venimos desarrollando como tema introductorio a nuestra cátedra de análisis estadístico. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es el diseño de bases de datos o la digitalización de los instrumentos de medición ya aplicados. Vamos a partir del principio que ya el instrumento de medición fue construido, fue validado, fue aplicado y ahora necesitamos transcribir ese instrumento o pasar esa información a un software o a alguna aplicación, algún sistema, etcétera, que nos permita el manejo de toda la información que tenemos, no solo en el sentido de visualizarla, sino además también en el sentido de producir o, digamos, generar lo que es resultados que nos van a permitir interpretar la magnitud y además los conteos, frecuencias y cualquier tipo de análisis estadístico que se haga sobre la data o los datos que vamos a tener. Entonces, para eso es necesario, por supuesto, pues, hacer una transcripción de la data y crear para ello lo que es una base de datos propiamente. Para ello se utiliza cualquier software, hay muchos, software de manejo de base de datos, el Excel es uno de los más conocidos. Sin embargo, para mí el Excel es una excelente herramienta, pero más que todo aplicable a la contabilidad, eh, más que a la estadística propiamente. Y está el SPSS, que es el paquete estadístico de las ciencias sociales, en el que se emplean o hay, más allá del conteo propiamente de frecuencial y los términos gráficos y descriptivos, hay bastantes pruebas estadísticas a profundidad, estadísticas inferenciales, y multivariadas que nos pueden permitir trabajar y hacer un análisis y un desarrollo muy detallado de lo que es el análisis estadístico de la información que estamos manejando y que hemos transcrito. Así pues, ustedes, bueno, siéntanse libres de poder manejar cualquier tipo de software. Sin embargo, vamos a trabajar acá en nuestra materia, que es el que tenemos además más accesible, el SPSS. Entonces, vamos a iniciar. Repito, vamos a partir del principio que ya la base de datos está creada, y que está creada igualmente, que el instrumento se aplicó, el instrumento fue creado, aplicado y pasó por los procesos de validación. Es decir, tenemos un montón de encuestas que aplicadas a una muestra en particular. Esas encuestas, bien sean físicas o digitales, necesitamos transcribirlas. ¿Vale? Para ello abrimos el SPSS. Ustedes ya deberían tenerlo instalado, mis estudiantes de criminología deberían ya tenerlos instalados para poder realizar este proceso. Una vez que lo abren, tendrían esta interfaz que les estoy mostrando acá. Y este sería, en general, lo que es la primera cara o la primera imagen que vemos del SPSS. Observen que en general se presentan con columnas y filas, muy parecido al Excel, y que tiene en la parte superior un conjunto de un menú que nos va a permitir igualmente, o que lo vamos a ir conociendo a la medida que avancemos la materia. Por ahora nos importa las dos pestañas que tiene en la parte inferior, donde habla de vista de datos y vista de variables. Para empezar a crear la base de datos necesitamos irnos o darle clic a vista de variables. Observen que allá lo que es la imagen cambia por completo como la teníamos en vista de datos. Acá se presentan diferentes columnas y filas igualmente, pero distribuidas de diferente manera o calificadas de diferente manera. Se presenta la columna nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores, perdidos, columna, etcétera. ¿Sí? Todo esto va a ser lo que, o en esta parte de vista de variables, es donde nosotros vamos a introducir las variables que nuestro instrumento de medición. Repito, partamos del principio que tenemos un instrumento de medición ya diseñado, ya validado y ya aplicado, y vamos a transcribirlo. La primera variable que le vamos a definir a este instrumento de medición en vista de variables acá, teniendo en cuenta que las filas donde cada fila va a ser una nueva variable y cada columna va a ser las características de esa variable. Entonces, la primera variable que tenemos que definir va a ser el número de instrumentos.
y le llamamos de esa manera número. Acá pasamos a la segunda columna que habla del tipo de variable y si le dan clic a los tres puntos suspensivos, observen que el programa les da diferentes categorías para el tipo de variable numérico, coma, punto, notación científica, fecha, dólar, moneda personalizada, cadena, etc. Usualmente los más utilizados son el numérico, la fecha y la cadena. En este caso, bueno, le damos cancelar, mantenemos igual porque vamos a hacer, nuestra variable en este caso es numérica, es decir, una variable continua, porque es el número de encuesta. Sin embargo, no necesitamos decimales, así que le quitamos los decimales. La anchura se la dejamos en 8 y en etiqueta vamos a colocarle el nombre propiamente de la variable, que sería número de encuesta. Y allí lo tenemos. Vamos a ampliar un poquito allí para tener número de encuesta. No vamos a tocar más nada. Vamos a dejarlo así como. Luego, una, una primera variable que estaría en nuestra encuesta o que sería el ítem como tal que se pregunta sería la variable, o que es lo primero que le preguntan en una encuesta por lo general. ¿Cuál es el sexo de la persona? Entonces, en el nombre, que es en este caso un nombre operacional, porque en etiqueta es donde va el nombre propiamente de la variable. En este caso, en el nombre, lo ideal es usar por lo menos 8 caracteres para la definición de esa variable, porque cuando hagamos más adelante lo que son sintaxis o recodificaciones, es muy útil tener un nombre corto, un nombre muy sintético para poderlo hacer las transformaciones pertinentes. En este caso, vamos a colocar sexo. Es una variable categórica, según vimos en la clase pasada. ¿Por qué? Porque tendríamos masculino, femenino y bueno, allí podríamos incluir otras opciones, pero por ahora vamos a manejarlo solo en estas dos opciones. Es una variable, digamos, que es categórica. ¿Y qué significa que es categórica? Que no podemos trabajarla como numérica, que no nos va a transformar en número. Eso significa que deberíamos manejarla como una variable cadena, por ejemplo, donde la variable tipo cadena son variables para categorías. Entonces, vamos a suponer que le definimos 10 caracteres y en etiqueta colocamos sexo del entrevistado. Entonces, cuando vamos a transcribir, supóngase que tocamos la encuesta número 1 y el sexo es masculino, entonces allí tendríamos que escribir masculino. La encuesta número 2 sería femenino. Y así cada uno, si lo hacemos de esta manera. Pero el programa proporciona una opción muy interesante, que es trabajar la variable en lugar de como una variable categórica, en este caso como una variable de cadena, trabajarla como una variable numérica. Igualmente, utilizamos el sexo del entrevistado. Se va a llamar sexo del entrevistado. Y esta variable numérica, que en este caso vamos a colocarle igual a anchura de 8, esta variable que va a ser numérica significa que le vamos a asignar un número a cada categoría de la respuesta. Suponga que la encuesta en principio debería tener una asignación de, debería tener una asignación, un momento. Ok, disculpen la interrupción. Les comentaba entonces que a cada categoría, masculino o femenino, en este caso, cuando la definimos como numérico, deberíamos asignarle un número. Ese número, que en realidad es un código, debería estar en el instrumento de medición, en el cual la opción de respuesta para el ítem o la pregunta sexo debería ser opción 1, masculino o femenino, y opción 2, femenino o masculino, dependiendo o en cualquier orden allí que se quiera colocar. Este número o esa opción numérica que está planteada para la categoría de la variable sexo no es un número de valor, no representa un valor como tal, sino que es un código, como te he comentado. Y ese código significa que en el caso particular de la transcripción, acá en la columna de valores le vamos a dar clic en los tres puntos y vamos a definir ese valor o ese código en la casilla que me habla acá de valor.
Y en la etiqueta le vamos a colocar masculino, si lo definimos así. Y la etiqueta 2, femenino. La añadimos, le damos clic en aceptar y allí lo tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el caso número 1, el sexo es masculino, solo le vamos a dar clic 1 cuando nos vamos a vista de datos o vamos a teclear 1 y allí va a aparecer. Igualmente, vamos a teclear 2 y va a aparecer femenino. No es necesario escribirlo allí, acá en vista de datos. Volvemos a vista de variables y seguimos nuestra construcción. Acá, por supuesto, esto lo hice en vista de datos como un ejemplo, pero por ahora no vamos a ir transcribiendo. Hay que correr las dos variables. Ya vamos, bueno, así vuelven a ver cómo las colocamos. Entonces, número, la primera variable sería número de encuesta. La dejamos así, no modificamos más nada. Sexo, la dejamos como numérico. Sexo del entrevistado en etiqueta. Le damos clic a los tres puntos. Fíjense que acá cuando nos paramos en la columna valores, sale tres puntos suspensivos y colocamos uno masculino. Le damos clic en añadir. Dos femenino. Le damos clic en añadir. Aceptamos y lo dejamos allí. La variable común que seguiría el sexo, ¿cuál sería? La edad. La edad es una variable igualmente numérica, le quitamos los decimales, copiamos edad del entrevistado y normalmente se mide en años. La dejamos de esa manera. No es necesario recodificar. Siempre recomiendo cuando se construyen instrumentos de medición que una variable como la edad es importante que en la pregunta inicial o al momento de recopilar la información se deje de manera natural, es decir, que se recopile de manera continua y no en categorías. Normalmente, o hay investigadores que suelen definir la edad en los instrumentos de medición en rangos, por ejemplo, de 15 a 24 años, de 25 a 40 y así por el estilo. Es ideal dejarla abierta y manejarla como una variable continua y luego sí transformarla en una variable categórica, recodificarla en rangos, etcétera, para mantener la esencia de la variable y poder obtener indicadores como la media, la mediana, entre otros, para una variable tan importante como es la edad. Pero bueno, eso más adelante lo vamos a profundizar. Por ahora interesa que vayan viendo esto. ¿Qué más se puede preguntar? El nivel educativo. Nivel, acá va pegado, nivel edu, lo dejamos en el nombre, la mantenemos como numérica porque a pesar que el nivel educativo es una variable categórica, vamos a aplicar el mismo criterio que aplicamos para el caso del sexo. En este caso, nivel educativo del entrevistado. Le colocamos a la etiqueta como el nombre de la variable. Nos vamos acá a valores. ¿Cuáles serían los valores que debería este instrumento hipotético definir para el nivel educativo? Bueno, número 1 sería, vamos a ir al extremo, analfabeta. Añadimos el número 2, alfabeta. Número 3, primaria. Acá le definimos que es completa o incompleta. El número 4 sería secundaria. O bueno, vamos a ser más específicos. Básica, básico, completa o incompleta. Número 5, bachiller, completo o incompleto. Acá 6, universidad, vamos a ponerle TCU. 7, universitaria. Y 8, le colocamos otros. Añadimos y aceptamos. Ahí tenemos nuestra variable. Pero en esta variable hay algo importante, que es que
hay una definición de una categoría que se llama otros. Entonces, ¿cómo entendemos esa categoría? Sí, en este caso, el ítem o la pregunta es una pregunta de respuesta, digamos, semiabierta o semicerrada o mixta. ¿Por qué? Porque tiene opciones de respuesta y una opción, opciones de respuesta cerrada, perdón, y una opción de respuesta abierta, que es la opción otro. Y en esa opción otro, el individuo puede, la persona, el entrevistado, puede responder lo que quiera. Por ejemplo, puede responder que, bueno, tiene una maestría, tiene posgrado, etcétera, ¿no? En esta opción otros es importante definirla porque en este caso necesitamos definir esa opción otros acá porque va a tener una respuesta. Suponga que el caso número uno le dijo que era una persona del sexo femenino de 26 años y le dijo que tenía la opción otros en educación. Entonces, acá, en esta nueva variable que va a estar acá luego de la opción otros en el nivel educativo, necesitamos definir cuál es ese nivel otro. Y en este caso es cuando es especialmente útil cuando le colocamos acá otros uno, porque más adelante, perdón, en este caso cuando es especialmente útil el tipo de variable de cadena. Entonces, acá definimos una nueva variable como otros, y esta nueva variable, digamos, que es una subvariable del nivel educativo, otros, y le colocamos otros uno, porque más adelante pueden haber otros ítems que de manera similar al nivel educativo tengan la opción de respuesta a otro. Entonces necesitamos distinguir uno de otro, porque como le comentaba, cuando hagamos sintaxis de estas variables tenemos que distinguirla. Además que el programa no les va a reconocer dos variables con el mismo nombre. Entonces, vamos con el tipo de variable. En este caso definimos como variable de cadena y le colocamos 40 caracteres por si en nuestro informante se puso creativo y respondió mucho o habla mucho de una respuesta muy extensa. Entonces, definimos acá como cadena 40 y nos vamos a etiqueta. Entonces, definimos otro nivel educativo y le colocamos allí. Entonces, tenemos que el caso número uno, que es mujer, nos vamos a vista de datos, que tiene 26 años y que dijo que tenía otros niveles educativos, bueno, dirá que es doctora en educación. Y entonces acá, en este caso en particular, si copiamos o texteamos lo que es toda la respuesta, tal cual como en el instrumento va a aparecer. Tenemos entonces que el primer caso es una persona del sexo femenino de 26 años con otro nivel educativo y colocó que era doctora en educación. Seguimos entonces acá, nos vamos a vista de variables y seguimos introduciendo y construyendo nuestro instrumento. A ese instrumento hipotético, ¿cuál variable le seguiría? Bueno, le seguiría la del estado civil. En este caso, la vamos a utilizar, que es una variable categórica, pero vamos a emplear, repito, la misma lógica que para el sexo y el nivel educativo. En etiqueta definimos estado civil del entrevistado. Y nos vamos a valores, le damos punto, clic en los puntos y empezamos a definir los estados civiles. ¿Cuáles son los estados civiles? El primero, soltero. El segundo, que no es un estado civil jurídicamente hablando, pero ya tiene, bueno, sí, sí es jurídicamente porque está amparado en la Constitución. Es concubino. Entonces, el tercero sería casado. El cuarto sería separado, es decir, aquellas personas que están casados pero no viven juntos. El quinto sería divorciado. Y el sexto sería viudo. Acá no hay opción para otro estado civil. Es decir, si la persona piensa, ustedes como diseñadores de instrumentos piensan que hay otro estado civil o quieren agregar una opción séptima como otro, pensando en que hay que darle opciones de respuesta alternativas a la persona, pues corren el riesgo de que les repitan las opciones que están acá y vuelvan, digamos, luego o pierdan tiempo al momento de codificar la variable. Porque, por ejemplo, si ustedes colocan acá la opción 7 y colocan otro,
la persona le puede decir, vivo con mi pareja, y vivo con mi pareja, ¿qué estado civil es? Concubino. Este, de estado civil 7, mi esposo se murió. Entonces, ¿qué estado civil es este? Viudo. Entonces estaría repitiendo una categoría, cosa que no es ideal al momento de diseñar los instrumentos de medición. Entonces acá aceptamos y ya tenemos registrado. Luego seguimos con lo que tiene que ver el diseño de esta base de datos. ¿Qué se preguntaría? Bueno, ¿qué ocupación tiene? Ocupación. Y en este caso, ¿cómo podríamos tener tanta diversidad o hay tanta diversidad de ocupaciones? Lo ideal es que este tipo de variable se maneje igualmente como una variable de cadena. Y acá colocamos en el tipo, le damos un clic allí en el tipo de variable en los tres puntos y definimos como variable cadena. Definimos en los caracteres 40 para darle bastante posibilidad y le colocamos en la etiqueta ocupación del entrevista. Fíjense, por experiencia, la ocupación es una variable que las personas la responden de manera muy diversa, pero muy, muy diversa. Y lo importante es transcribir sobre variables de cadena o respuestas de cadena en este caso, es siempre mantener un criterio de transcripción. ¿Por qué? Porque por experiencia me he encontrado transcriptores que colocan o definen de este tipo. Por ejemplo, la ocupación maestra. Vamos a colocar así. Entonces, un transcriptor define maestra de esta manera, otro lo define maestra así, otro dice docente, otro llega y escribe de esta manera, docente, otro transcriptor llega y escribe docente y así por el estilo. Lo ideal en este caso, en este tipo de variables, es tratar de manejar un estándar particular al momento de transcribir, indistintamente de cómo aparezca escrita la respuesta. Por ejemplo, en este caso, donde escribió, supóngase, la persona respondió y dijo que era docente y lo escribió con un error ortográfico, si bien el principio básico al momento de transcribir o crear una base de datos es que toda la información se debe transcribir fielmente como aparece en el instrumento de medición, en este caso en particular, donde sabemos que la respuesta es docente con C, pues no hay nada diferente o no estamos cambiando la naturaleza de la respuesta con corregir el error ortográfico de la persona que nos respondió. E igualmente, el hecho de transcribir de la misma manera, maestra, colocarle mayúscula para mantener un estándar, y en el caso del docente, escribirlo todo igual, no cambia la naturaleza de la respuesta como tal. En este caso, ¿por qué es necesario mantener este estándar? Porque cuando contemos una frecuencia, el programa me va a contar acá 2 veces maestro y 2 veces docente. Mientras que si copio esto así, transcribo esto así, con maestra, con minúscula, me va a contar una vez maestra con mayúscula, una para maestra con minúscula y 3 para docente. Cuando en realidad en el caso del resultado me indica que son 2 en frecuencia para la categoría maestra. Cuando, en este caso, repito, sería una excepción a lo que es la transcripción o a cambiar la forma como se transcribió. ¿Por qué he dicho que lo ideal es transcribir como está allí? Porque, bueno, hay a veces respuestas muy particulares que son necesarias transcribirlas como son para que al momento de hacer el análisis de la base de datos podamos verificar cómo se plantean las cosas como tal, ¿no? Entonces seguimos con ocupación. En este caso podemos continuar con, tiene hijos, entonces le colocamos hijos, o bueno, perdón, antes de hijos vamos a colocarle sector trabajo. Entonces le colocamos sector trabajo como nombre de la variable y acá le colocamos sector en el que trabaja. Acá le definimos en valores, le damos clic a los puntos y podemos definir el primer sector como público, el segundo sector como privado
y podemos definir un tercer sector como ninguno. Lo dejamos ahí. Igualmente, le podemos preguntar si tiene trabajo, pregunta que debería ir antes de la ocupación. Tiene trabajo y en este caso la respuesta sería 1, sí, 2, no. Aceptamos. Bueno, sector en el que trabaja, público-privado, vamos a invertir estas variables. Y aquí la tenemos. Vamos a pasar ocupación para acá y mantenemos así. Ahí sí llevamos una secuencia. Ajá, sector en el que trabaja, ocupación, perfecto. Vamos a hacer una décima variable, la que borramos la de los hijos. Ok, ajá. Acá, si tiene hijos, y la pregunta sería, ¿tiene hijos? Y la opción sería si no. Fíjense que acá tenemos una, en valores, en la variable tiene trabajo, tenemos una respuesta similar. ¿Qué hacemos? Le damos clic derecho, copiamos y pegamos para mantener la misma secuencia. Y de esa manera van a ir desarrollando todo lo que es la base de datos. Van a ir transcribiendo. Repito, estos códigos, ¿dónde lo van a tener? Lo van a tener en la encuesta. Fíjense que cometí un error masculino. Le dan cambiar y bueno, aceptamos. Estos códigos van a aparecer en el instrumento de medición como tal. Déjenme buscar por acá a ver si encuentro una encuesta que les pueda mostrar, donde ustedes van a ver allí los, donde ustedes van a ver allí cómo debería presentarse un instrumento de medición como tal. Acá está. Muy bien. Vamos a dejar de compartir acá el programa y les muestro la encuesta. Fíjense, acá tienen la encuesta. La primera parte que se les presenta o que ven son la numeración. Acá va el código de la encuesta, es decir, el número, porque es necesario numerar las encuestas para, si hay algún error, poder identificar. El entrevistador tenía un código, la zona tenía un código, la cédula de identidad de la persona encuestada, en este caso, el lugar de la entrevista y la fecha. El sexo, miren, opción 1, masculino, opción 2, femenino, la edad abierta, nacionalidad, 1 venezolano, 2 extranjero, estado civil, 1 soltero, concubino y así por el estilo. Estos números que están acá no son valores de las categorías, son códigos para las categorías. Y eso facilita que al momento de ustedes transcribir, cuando ven una respuesta en soltero, no piensan en soltero, sino no piensan, perdón, que van a escribir soltero en la base de datos, sino que van a copiar el número 1 y automáticamente allí van a tener lo que es la opción, la respuesta como tal. Fíjense acá cuál red social usa. Acá igual aparecen por lo menos las noticias, para qué usa redes sociales, ver noticias, buscar amigos, ocio, subir contenido y otras opciones. Entonces acá se transcribirían todas estas respuestas y se colocaría una nueva variable como opción otro. Igualmente acá, de los siguientes problemas que se presentan en la ciudad de Mérida, califique su gravedad, transporte, inflación, recolección de basura. Vamos a hacer este ejercicio acá. Fíjense, esto es un solo ítem dentro de la encuesta, pero este ítem dentro de la encuesta, cuya respuesta es nada grave, poco grave, grave y muy grave, estos ítems son en realidad 6 ítems en la base de datos y vamos a ver cómo sería eso transcrito en la base de datos.
Compartimos acá. Y tendríamos entonces nuestra base de datos. Colocaríamos el primer problema que era transporte. Entonces acá colocamos igualmente en decimales, numérico lo dejamos igual y quitamos 0. La pregunta sería, ¿cómo califica el servicio de transporte público? Vamos a dejarlo hasta ahí, no vamos a definir. Vamos a valores, colocamos 1, vamos a colocar muy malo, opción 1, 2, malo, opción 3, vamos a cambiar la respuesta regular, opción 4, bueno, y opción 5, muy bueno, muy bueno. Aceptamos, lo dejamos allí. Entonces luego viene el servicio de, digamos, seguridad ciudadana. Entonces definimos cómo califica la seguridad ciudadana y cerramos. Hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior. Copiamos las opciones de respuesta y las pegamos. Vamos al segundo, al tercer servicio, que es aseo. Les quitamos los decimales y vamos definiendo cómo califica el servicio de aseo urbano. Copiamos acá y pegamos. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo una sola pregunta en la encuesta se transformó en 3 variables diferentes acá, cuando en realidad es allí 6. Entonces, vean este video cuantas veces necesiten, lo voy a dejar público porque, bueno, esto les puede ser útil a muchas otras personas. Igualmente, los chicos de análisis estadístico, por favor, chicos y chicas, cualquier duda, consulten por el grupo. Les recomiendo que hagan el ejercicio de crear en el SPSS su base de datos y cualquier cosa pasan preguntas por el grupo. Bueno, el resto del público que nos ve, gracias por observarnos y cualquier inquietud, bueno, al correo electrónico pueden perfectamente, comentario por acá. Eh, Espero les haya sido útil. Un fuerte abrazo y estamos en contacto.